me quité todos los kilos que no necesitaba. ¿Qué viene después de esto? Y para hablar de cirugía, básicamente, ante grandes pérdidas de peso, me acompaña la doctora Miriam, cirujano plástico. Gracias por venir, este es tu espacio. Además, encantado, vienes con muy buenas referencias y bueno, para mí es un placer tenerte acá en Alimentación y Bienestar, Miriam. Así que vamos a hablar de este tema, un tema de interacción, como lo decíamos, fuera de cámara, pero que definitivamente tú eres la experta en ello. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. ¿A qué denominamos gran pérdida de peso? Fíjate que a mí me llama la atención porque nosotros en cirugía bariátrica se estima que es una gran pérdida de peso cuando el paciente pierde entre el 60 y el 80% del peso que le sobra. ¿Este término aplica para esta cirugía estética o plástica ante grandes pérdidas de peso o realmente tú crees que es menos? Es decir, 15, 20%, 10 kilos, si lo queremos colocar en números, ¿a qué denominamos una gran pérdida de peso? Sí, estamos de acuerdo con respecto a eso. Generalmente se toma en consideración una pérdida de peso mayor al 50% de la superficie corporal total. Este paciente tiene que tener ciertos criterios para llevarse a realizar un procedimiento estético, porque este es el último eslabón que se da en un paciente que decide perder peso. Esta pérdida de peso masiva se puede hacer por procedimientos quirúrgicos como una cirugía bariátrica o porque el paciente decide ir al nutricionista, ponerse control y hacer un régimen de ejercicio y pues perder peso de manera natural, de esa forma pues. Entonces hay ciertos criterios en consideración que tomamos en cuenta. Uno es esto, que tenga una pérdida de peso mayor al 50% o la pérdida de 45.5 kilogramos, más o menos. Además que después de la cirugía bariátrica, el paciente, ese peso lo alcanza entre 12 a 18 meses posterior a la cirugía. Otra cosa que tomamos en consideración es que el peso esté estable durante 3 meses. Más o menos, para nosotros poder determinar que ya el paciente está en condiciones para ser evaluado por el cirujano plástico. Ahora, no necesariamente debe haber pasado por una cirugía bariátrica, lo que tú decías, si un paciente ha decidido por estilo de vida, por cambio dietético de su patrón de consumo, de esquema de actividad física, ahorita que hay estos patrones de consumo quizás un poco exagerados de supresiones calóricas importantes, hacen pérdidas masivas en muy corto tiempo. Y me preocupa realmente esa estabilidad en esos 3 meses. Hasta que esos 3 meses no ocurran, no hay cirugía. Sí, claro, porque entonces no tenemos resultados satisfactorios, no tenemos resultados óptimos. Si un paciente se somete a realizar un procedimiento quirúrgico y no está a un índice de masa corporal ideal, pues entonces va a perder peso posterior a la cirugía y va a volver a caer flacidez y va a volver a tener esos tejidos elásticos y esos descensos. Y bueno, no tiene resultados satisfactorios, por lo tanto no es lo ideal. Correcto. Hacerlo así. Más allá, perdóname, digamos, de esta pérdida de peso y de los cambios corporales que puede traer, ¿cuáles son los beneficios desde el punto de vista quirúrgico o médico de realizar una cirugía como esta? Ya vamos a hablar de armonía corporal, de estética, por supuesto, de tu autoestima, pero ¿cuáles son los beneficios de la cirugía? Bueno, mira, estos pacientes que se someten a pérdidas de peso masiva va a tener la presencia de muchísima flacidez. La piel va a caer, va a colgar y esto lleva hasta muchas veces a infecciones, a micosis, además incomodidad, muy relacionado a la parte de la autoestima, verse en el espejo y ver todo ese descenso de piel que tiene, que lo hace ser inseguro, pues, y no se siente bien consigo misma. Entonces, nosotros hay que hablar muy claro con los pacientes que vamos a cambiar esa caída de piel que tiene el paciente por cicatrices. Eso es muy importante. Hay que aclarar las expectativas de los pacientes, porque es un cambio bueno, importante, pero cambiamos entonces esa flacidez y esa caída de piel con unas cicatrices que va a tener que son grandes, pero a la vez son bastante satisfactorias. Pues el hecho de que, imagínate, muchas veces cuando un descenso de piel o la flacidez es tan importante que muchas veces llegas hasta la rodilla, que muchas veces no se pueden poner ni siquiera un pantalón. Entonces, reducir ese excedente de piel es un cambio bastante importante. Fíjate que mencionabas ahorita el periodo de cicatrización y es crucial entonces para la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es el manejo dietético o dietoterapéutico, tanto pre como postquirúrgico, es decir, hasta qué punto la influencia nutricional tiene que ver con ese periodo, bien sea para prepararte antes de la cirugía, a manera que hayas logrado una pérdida de peso que sea saludable, más músculo que grasa, pero al mismo tiempo, después de operarte, por supuesto que esa cicatrización sea conforme y genere buenos resultados. Bueno, mira, eso es súper importante. El manejo de un paciente que decide perder peso es un manejo interdisciplinario, con muchas especialidades. Eso incluye el cirujano bariátrico, incluye el nutricionista, creo que es elemental, porque por ejemplo en mi caso, yo siempre que veo unos pacientes con pérdida de peso, yo le pido que vaya al nutricionista y que él sea el que me sugiera si ella está lista o no desde el punto de vista nutricional para ser operada. También tiene que ser visto por internistas, por psicólogos, por endocrinos, por anestesiólogos, es un manejo interdisciplinario.
Además que nosotros le solicitamos una serie de laboratorios para ver cómo están los niveles de proteínas, algunos oligoelementos, algunas vitaminas, porque con estos procesos de pérdida de peso, muchas veces con problemas de absorción, hay déficit de todas estas nutrientes. Sí. Entonces, obviamente, si este paciente tiene déficit de nutrientes, no está apto para una cirugía plástica, porque si no tenemos buenos niveles de hemoglobina, no tenemos buenos niveles de proteína, entonces el paciente puede hacer dehiscencia de las heridas, malas cicatrizaciones e infecciones. Entonces, es un manejo interdisciplinario. El apoyo tiene que ser de manera directa. Me abres también quizás la puerta al tema de la siguiente pregunta, que es la influencia de esta cirugía y en el autoestima del paciente. ¿Son directamente proporcionales o ese tema de cicatrización, cuando le dices al paciente vas a tener una gran pérdida de peso pero vas a tener una cantidad de cicatrices, hasta qué punto se interfiere allí y cómo puede ser controlado? Mira, mi experiencia ha sido muy buena con estos pacientes. Una vez yo les explico mucho el cambio de esto a una cicatriz, pero cuando ellos se cuidan, hacen las recomendaciones que le indicamos en el postoperatorio y en el preoperatorio, todo esto se cumple, entonces la evolución es satisfactoria. Entonces la cicatriz tiene una buena cicatrización y los resultados estéticos son bastante buenos y se sienten conformes, se sienten bien. Además que no solo en las pérdidas masivas de peso, la mayoría de los pacientes que van a cirugía plástica tienen que ir con un peso ideal. Correcto. Para que tengan buenos resultados, para que sean óptimos. Y el cambio emocional, psicológico, en autoestima, tú lo ves, es divino, es bellísimo, me encanta. ¿Existe un peso ideal para yo ser candidato? Es decir, hasta que yo no llegue a ese peso ideal probablemente, bien sea antes o después de la cirugía, pero existe una clasificación, porque lo acabas de mencionar, y para nosotros los nutricionistas es importante resaltar esto, el peso es más que volumen. No es solamente cuántos kilos tienes, es cómo está tu distribución de los diferentes compartimientos para lograr la armonía corporal. Pero ¿existe un peso ideal? Sí, claro que sí. Dependiendo de la pérdida de peso masiva que haya tenido el paciente, lo podemos clasificar. Si es una obesidad tipo 1, tipo 2, el rango de índice corporal ideal sería entre 25 a 28 más o menos. Y si es una pérdida de peso masiva con un índice de masa corporal mayor a 40, que hayan perdido grandes cantidades, se tiene que considerar entre 29 a 31 máximo. Excelente. Además, que por supuesto un paciente con índice de masa corporal ideal y llevado a quirófano disminuye los riesgos de complicaciones que tenemos en el quirófano. Mientras más saludable esté desde el punto de vista de su peso corporal, mejor va a ser el resultado. Exactamente. Sin duda alguna. Y además el manejo médico y transoperatorio es muy importante. Por eso es que es bueno ir con un índice de masa corporal. Las recomendaciones y finales probablemente, y lo que tú pautas como un cambio de un estilo de vida. Ya lograste cambiar tu cuerpo, ya tienes un peso más saludable, ya además estás conforme contigo mismo o contigo misma. ¿Hasta qué punto un estilo de vida va a ser condicionante de todo esto? Sí, es súper importante. Yo creo que él no puede descuidar esa parte. Él siempre tiene que ir con su nutricionista y mantener su alimentación sana, su régimen de ejercicio, porque obviamente si no se cuida y no mantiene ejercicio, correcto, va a volver a aumentar de peso y vamos a perder todo ese trabajo y todo lo que hizo el paciente, a lo que se sometió. Hay Tus que recomendaciones finales, Miriam. Bueno, yo pienso que yo amo esto, a mí me encantan los pacientes que pierden peso y deciden, doctora, perdí peso y ahora vengo con su consulta, porque los resultados son muy buenos y es satisfactorio. El punto de vista emocional y psicológico se siente muy bien y eso me da mucha satisfacción. Tus puntos de contacto, tus redes sociales para quien quiera ubicarte. Veo que te apasiona el tema y cuando uno ama lo que hace, los resultados son mejores. Muchas gracias. Sí, @DRA García Rusa por Instagram y mi número de teléfono 0412-984-1575. Bueno, ahí lo tienen, también lo van a tener allí en el generador de caracteres en la pantalla. Recuerden que a mí pueden seguirme por @DomingoPorras en Instagram y Twitter, @LatizanasTV en todas las plataformas, nuestra cuenta de la casa con su canal de YouTube, Globovisión en Vivo. Y estoy seguro que por allí les va a quedar este material pronto para que puedan volverlo a ver y localizar a la doctora si requieren de sus servicios. Vamos a la pausa y venimos con más breve de La Tisana.